cuarto a 1 menos cuarto o 12:45. Este horario yo ya lo fijé con el ingeniero porque a lo que me dijo, no tiene que chocar con materias que sean del mismo nivel, en este caso de tercer semestre creo que sería. Pero en caso de que tengan choque con alguna otra materia, voy a grabar las clases, como lo dije en uno de los comentarios del Classroom. Y bueno, aparte de eso también tendríamos que hablar el tema de las tareas y del puntaje. Antes de eso, quería saber, ¿el ingeniero ya les dio fecha para su primer parcial? ¿Alguien que me pueda responder? No, no me Todo dijo. bien, todo bien. Bueno, ya, por si acaso el ingeniero la fecha les dice unas 2 semanas antes del primer parcial, así que, bueno, supongo que falta harto todavía en todo caso. Ya, entonces, el tema que tocaremos será de la nota de las tareas que voy a dar. El ingeniero creo que ya les dijo, la nota de las tareas que doy vale 20%. En todo caso serían 20 puntos. Pero para que no se confundan, el ingeniero da el examen sobre 100 puntos, pero eso hay que promediarlo todavía, ya que algunos problemas que hubieron semestres anteriores es que los chicos pensaban que los 20 puntos eran como extras al examen. Digamos, si en el examen se sacaron 80, pensaban que estos 20 puntos se sumaban y deberían tener 100. Pero no, la cosa es que se promedia. A veces el ingeniero también les da una tarea de una onda en MATLAB y eso, digamos, vale 20 puntos. Después, la auxiliatura vale 20 puntos, entonces el examen valdría 60%. Aunque el ingeniero el examen lo dé sobre 100, luego en ese caso lo multiplica por 0,6. O- Eso depende cuánto haga valer la nota de la onda, si es que le da, si es que les da esa tarea. Y bueno, aclarando eso, bueno, antes de continuar, ¿tuvieran alguna duda sobre cómo funciona la nota, sobre el horario o algo? Bueno, Wow. bueno, en caso de que no tuvieran dudas, la forma en que vamos a avanzar va a ser la siguiente. Como todavía no tienen fecha para su primer parcial, lo que estaba pensando hacer es cada clase avanzar sobre, como las ecuaciones de Maxwell son cuatro, yo pensaba avanzar una cada clase y explicarles un poco qué necesitan saber antes de utilizar la fórmula, por ejemplo, las integrales de volumen, producto punto y esas cosas, y luego hacer ejemplos y básicamente dedicar una clase a cada ecuación. Y después de eso, si es que logran avanzar ondas con el ingeniero, también le dedicaríamos una clase a eso. O si no, también de ver, depende cómo nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? Tal vez, no sé, a finales de abril ya su examen, en ese caso solo tendríamos 3 clases, así que habría que ver eso también. Pero el plan principal es ese, avanzar una ecuación cada clase, y si es que es necesario, una clase extra podemos pasar antes del examen. Y bueno, una vez definido todo esto, como dije, tenía pensado que esta clase solo sea informativa, pero para no perder mucho tiempo, ya que la primera clase normalmente también se avanza, bueno, yo avanzo conocimientos previos, cosas que ya deberían saber. Estaba pensando en avanzar hoy sobre el producto punto y el producto cruz, que son como operaciones básicas antes de comenzar a avanzar sobre las ecuaciones. Así que, bueno, vamos a avanzar eso y eso sería por la clase de hoy, porque también en el Classroom del ingeniero, a lo que vi, son casi 150 alumnos y aquí solo están 48. Así que por hoy solo vamos a avanzar eso y pues las reglas y las cosas que ya dejamos en claro. Así que en un momento voy a compartir mi pantalla.
Sí, estoy grabando la clase, chicos, por si acaso. De eso no se preocupen. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Se ve Inge. Mm, Sí, perdón. ya, está bien. Ya. Por si acaso, mientras esté escribiendo, no voy a poder leer el chat porque entrar y salir a cada rato, no sé cómo nos podemos confundir. De vez en cuando sí lo voy a ver, pero sería mejor si pueden hablarme por micrófono. Así que, bueno, vamos a comenzar. Lo primero que tendríamos que ver es sobre los vectores unitarios. Ya. Normalmente los vectores unitarios, ¿no?, que conocíamos desde colegio, desde primeros semestres, son los vectores de los ejes X, Y y Z, que serían I, J, K, que serían estos básicamente. Dado un vector cualquiera, digamos un vector C, puede tener cualquier componente, digamos 4X. En este caso, el vector unitario sería I, que es el que indica el vector unitario en el eje X. De la siguiente componente, su coeficiente sería Z, digamos, y su vector unitario sería J. Y de la última componente, un coeficiente 5, digamos, que sería K, vector unitario del eje Z. Normalmente desde colegio y de los anteriores semestres, nosotros hemos manejado así los vectores unitarios como I, J, K. Pero ahora tal vez algunos se confundieron, ya que el ingeniero no maneja I, J, K, sino el ingeniero lo maneja de esta manera. Vamos a escribir el mismo vector, solo que ahora el vector unitario ya no va a ser I, sino que el ingeniero lo pone como A sub X y con una zaita. Este vector unitario I y el vector unitario A sub X son lo mismo, solo que el ingeniero utiliza esta otra notación para hacerlo más fácil, supongo. Entonces, describiendo el vector completo con esa nueva notación, sería de la siguiente manera. Como pueden ver, en este caso se reemplaza el vector unitario I por AX, el vector unitario J por AY y el vector unitario K por AZ. También es un poco más fácil de darnos cuenta porque, o sea, aquí en la letra pequeña ya está expresada a qué eje corresponde. Digamos, esto pertenece al eje X, esto al eje Y y esto al eje Z. Y esto es en el caso de las coordenadas rectangulares. Esto. En el caso de las coordenadas rectangulares, vamos a usar estas que ya vimos, los vectores unitarios. Pero en esta materia, además de las coordenadas rectangulares, como seguramente ya pudieron ver con el ingeniero, también vamos a usar las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas.
estos diferentes sistemas de coordenadas normalmente se los usan para poder resolver los problemas de manera más sencilla, ya que digamos, si en algún problema tienen que resolver o calcular algo en un cilindro, va a ser más fácil utilizar las coordenadas cilíndricas, ya que utilizar, como saben, el cilindro tiene la parte, su superficie que es esférica, y en ese caso trabajar con coordenadas rectangulares va a ser muy difícil. En ese caso utilizaríamos las coordenadas cilíndricas, que son, se los escriben de la siguiente manera. La primera sería A sub zo, que va en la dirección del radio. La siguiente A sub phi, que va en la dirección de contraria a las manecillas del reloj, o sea, en sentido circular. Y A sub z. En este caso vendría a ser el sentido en el largo del cilindro, por así decirlo. Y en el caso de las coordenadas esféricas, tendríamos A sub r. En este caso indicaría la dirección del radio de la esfera. A sub tita, que indica el sentido, no, igualmente un sentido esférico, un sentido circular, contrario a las manecillas del reloj. Y A sub phi. En este caso, este otro ángulo, para que lo entiendan mejor, suponiendo que esta es una esfera, el primer vector unitario indicaría este giro, contrario a las manecillas del reloj, como les dije. Como es una esfera, o sea, está en 3 dimensiones, el otro ángulo sería el que los rodea, por así decirlo. En este caso, el que viene aquí iba por atrás. Espero que se pueda entender, ya que dibujar una esfera en 3 dimensiones es un poco difícil. Pero estos representan los dos ángulos. Y el radio, como les dije, el radio. ¿Tienen alguna duda sobre esta parte, chicos? Disculpe, Auxi, en las coordenadas esféricas, el phi es el que va en sentido contrario al reloj, ¿verdad? Mm, De hecho, pueden ir en cualquier sentido. Lo único que cambiaría es el signo, ya que si va en contra, normalmente en el eje de coordenadas, cuando vamos midiendo un ángulo, lo medimos desde el eje X en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Aunque también se puede medir en el sentido de las manecillas del reloj, pero en este caso lo tomamos como negativo y aquí como positivo. En el caso de cuando usemos este tipo de coordenadas, no va a ser, o sea, no va a ser muy confuso el sentido que tomemos, porque normalmente cuando vamos a usar un ángulo o algo, es porque tenemos que hallar el ángulo. Y entonces, no importa el sentido que tomemos, si lo hemos tomado, siempre lo vamos a tomar en el sentido positivo, digamos. Y si es que lo hemos tomado mal, va a salir negativo. Y eso solo va a tener que decir que, digamos, si lo hemos tomado en el sentido antihorario, como decíamos, pero el resultado nos ha salido negativo, solo quiere decir que era al otro sentido, nada más. O sea, no importa en qué sentido tomemos, si el resultado nos sale negativo, quiere decir que era al otro lado. Y si sale positivo, quiere decir que está bien el lado en el que hemos asumido. Mm, ¿Está claro o te confundí más? Está claro, Auxi. Ya, está bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Un momento en el Classroom creo que están hablando.
Un momento, chicos, creo que están hablando en el clase. Ya. Continuando entonces, vamos a hablar sobre el producto escalar. O producto punto también se lo llama, porque la operación se la define con un punto. No voy a explicar mucho teóricamente qué significa esto porque solo lo vamos a usar para ejercicios, no es necesario que sepan mucho cómo es para teoría. Pero en resumen sería, si tenemos dos vectores, por ejemplo, uno hacia arriba y otro hacia un lado, digamos este vector A y este el vector B, si hacemos el producto punto de estos dos vectores, el resultado primeramente va a ser un número, un escalar, no va a ser un vector. Y lo que representa esta operación es la proyección de uno de estos vectores sobre el otro. Digamos, la cantidad de... Porque esos vectores no están en la misma dirección, como podemos ver. Pero este vector A, digamos, va a tener una componente que se va a proyectar sobre el vector B. Entonces lo que medimos es eso. Lo utilizamos normalmente para el flujo y, por así decirlo, es la cantidad, si medimos el campo eléctrico, digamos, es la cantidad de campo eléctrico que va a estar en el sentido B, digamos, si es que utilizamos el vector B. Entonces, como les dije, del vector saca una componente y lo que tenemos es la cantidad de esa componente que tenemos proyectada. En este caso sería la componente X, digamos, del vector A, sería esta pequeña parte, que va a ir en el mismo sentido de B. Pero no es necesario que, bueno, que comprendan mucho esto, ya que solo lo vamos a usar para ejercicios. Entonces, dando un ejemplo para poder calcularlo, vamos a usar coordenadas rectangulares, ¿no? Porque normalmente es lo que más se usa. Ya. Para hacer el producto punto, primero necesitamos dos vectores. No importa si los vectores están completos con sus tres componentes o solamente tienen una componente. Pero lo que sí es importante es que ambos vectores tienen que estar en el mismo sistema de coordenadas. En este caso, como pueden ver, están en coordenadas rectangulares el primer vector y el segundo vector también. En este caso sí es posible hacer el producto punto. Ya. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es identificar, bueno, las componentes o los vectores unitarios que sean iguales de los dos vectores. En este caso, aquí está AX y aquí también está AX.
Entonces lo que se hace es multiplicar estas dos componentes, pero sin los vectores unitarios. En este caso sería z al cuadrado y y. Entonces el primer término sería z cuadrado y e. Y el vector unitario no se pone, ya que, como dijimos, el resultado del vector unitario tiene que ser una constante o un número, no un vector. Entonces, una vez multiplicado el primer término, se suma y se pone el siguiente término. En este caso tendríamos a y de igual manera se multiplican los coeficientes de los componentes. En este caso sería xz. Un momento, voy a ver en el Classroom, chicos, si dijeron algo más, por favor. Creo que no. Ya, continuando. Ya hemos multiplicado los coeficientes de las segundas componentes de ambos vectores. Igualmente no se anotan los vectores unitarios. Ponemos el símbolo de suma y hacemos lo mismo con el último componente. Vemos que tienen los vectores unitarios iguales, entonces multiplicamos sus coeficientes, que en este caso nos daría x al cubo. Y el producto punto básicamente solo es eso. También porque, como podemos ver, aunque sean variables, sabemos que estas variables, algunos datos se van a reemplazar por números. Y el resultado de todo esto va a ser una constante. O un escalar, que también se lo dice así. Entonces, lo importante de esto es que tienen que saber cómo realizar el producto punto y tener en cuenta que el resultado siempre va a ser una constante o un escalar. Nunca va a ser un vector. Por tanto, no puede aparecer ningún vector unitario aquí. Si es que por algunas razones en aparecer algún vector unitario, estaría mal en este caso. Bueno, ¿tuvieran alguna duda sobre esta parte? ¿O quisieran que explique alguna parte nuevamente? Bueno, si no dicen nada, supongo que está claro. Por si acaso me voy a fijar el chat. No, no hay nada, así que supongo que está claro y no, vamos a continuar. Lo siguiente y lo último que veremos hoy será el producto vectorial. El producto vectorial también se le llama producto cruz. Y como su nombre lo dice, esta operación se las representa con una X o una cruz. Teóricamente, lo que esta operación representa es el resultado de, aquí, si tenemos dos vectores, por ejemplo, A y B, si realizamos el producto cruz, el resultado siempre va a ser un tercer vector. En este caso sí va a ser otro vector. Y gráficamente lo que tenemos sería lo siguiente. Digamos, tenemos un vector A que va a ir hacia allá, digamos. Y un vector B que va a ir al otro lado.
Al hacer el producto cruz y cuando hallamos el tercer vector, lo que estamos hallando es un tercer vector que en este caso sería perpendicular a estos dos vectores. En este caso, este sería el vector C y estaría yendo hacia abajo en este caso. Y este vector es perpendicular a ambos vectores, o sea, forma 90 grados con ambos vectores. Aquí creo que no se puede notar bien, pero entre el vector A y el vector C hay 90 grados. Y entre el vector B y el vector C también hay 90 grados. Y la forma en que, no, sin tener que hacer la operación, hay una forma de ver el signo, el sentido del vector C. Eso es con las reglas de la mano derecha, pero o sea, lo veo un poco difícil explicarlo en 3D dibujando porque no sé si se podrá entender, pero a ver, voy a intentar. Ya. En este caso nos pide hacer el producto cruz de los vectores A y B. En el caso de las reglas de la mano derecha, lo que se hace es poner los dedos en la dirección que está apuntando el primer vector, que sería este, y luego girar los dedos hacia donde se encuentra el segundo vector, que sería B. Entonces vamos a cesar los dedos hacia esa dirección. Y si es que podemos cesar los dedos, quiere decir que está bien. Entonces, el sentido a donde apunta el pulgar sería el sentido del vector C. En este caso, si pueden hacerlo, ponen sus dedos en la dirección A y van a ver que los dedos sí se pueden cesar en esa dirección o se pueden mover hacia allá. Entonces, como el pulgar queda hacia arriba, la dirección del vector C sería hacia arriba. Como siempre, este vector es perpendicular a estos otros dos vectores. En el caso de que hagamos al revés, digamos B cruz A, vamos a ver que los dedos los vamos a poner aquí. Con los ojos lo voy a hacer. Vamos a poner los dedos aquí, pero como sabemos, si vamos en esta dirección, los dedos no se pueden doblar en ese sentido, hacia atrás. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a ver que si damos la vuelta a la mano, recién vamos a poder girar en este lado los dedos. Entonces, como dimos la vuelta a la mano, vamos a ver que nuestro pulgar ahora va a estar apuntando hacia abajo. Entonces, este sería el nuevo vector C, en este caso. Como les dije, es un poco difícil de explicarlo esto así solo con dibujos, pero para eso también vamos a aprender a resolverlo de forma matricial, o sea, haciendo cálculos, ya que de esa forma también se puede calcular esto. Así que vamos a ponernos un ejemplo para poder entenderlo mejor.
Teniendo estos dos vectores, digamos que nos pide hallar el producto cruz del vector A y el vector del vector B, perdón. Para eso tenemos que dibujar una matriz, 3 por 3 en este caso, porque los vectores tienen tres componentes. En la primera fila, lo que tenemos que poner son los vectores unitarios. En este caso, como ambos son rectangulares, los vectores que tenemos que poner son AX, AY y AZ. En la segunda fila, lo que se pone son las componentes del primer vector. En este caso, el primer vector que ponemos es el vector A. Entonces tenemos que poner solo los coeficientes, no los vectores unitarios. En este caso, de AX, su coeficiente es z cuadrado. Entonces lo ponemos de AY, su coeficiente es X. Y en AZ, su coeficiente es X cuadrado. Y en la tercera línea, lo que se pone son los coeficientes del segundo vector. Solo los coeficientes, nuevamente. En este caso serían Y, Z y X. Ahora, seguramente en física 1 les enseñaron ya de una forma de resolver esto. En álgebra 2 también les enseñan unas 5 maneras de poder resolver esto. Pero como vieron una de las clases a las que entré con el ingeniero, él les estaba enseñando de una manera que es, digamos, tomamos uno de estos términos y luego multiplicamos en cruz los otros dos. Y ese es el método que yo les voy a enseñar, porque como vieron, el ingeniero también maneja ese método. Pero en el examen, digamos, en las tareas, pueden utilizar cualquier método que quieran, ya que el resultado no puede cambiar. Entonces, lo primero que se anota primero son los signos de la primera fila. Esto siempre va a ser así, más, menos, más, así intercalado. Y lo que se hace es agarrar en este caso el primer término, que sería este vector unitario, AX. Entonces, este vector unitario lo copiamos y luego tenemos que tachar la fila y columna. En este caso, tachamos columna, tachamos fila. Y lo que queda es lo que tenemos que multiplicar. Se multiplica en este sentido. Primero, esta diagonal sería de arriba a abajo. Multiplicamos esto por esto, que sería x cuadrado. Y luego se resta la multiplicación de la otra diagonal, de estos otros dos términos, que sería x cuadrado por z. Y esto sería el primer término de la multiplicación. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda sobre esto? Porque la primera tarea que les voy a dar va a ser un ejercicio de producto punto y uno de producto vectorial, que no van a ser difíciles por si acaso, van a ser así nomás como lo que estamos haciendo. Pero, ¿tienen alguna duda o algo que quieran que repita? Alguien escribió, creo. Bueno, indican que todo está claro. Voy a intentar borrar esto, ya que voy a necesitar otra vez la matriz para explicar la siguiente línea.
Ahora, lo siguiente que hacemos es agasar el término que está al lado del que hemos agasado. En este caso, hemos tomado a x primero. Entonces, el siguiente término sería a y. Entonces, de igual manera, lo agasamos y tachamos su columna. Un momento, antes de tacharlo nuevamente. Ya. Como les decía, lo primero que hacemos en este caso ahora sería agasar el siguiente término. Y de igual manera, tachamos columna, tachamos fila. Y como en el caso de arriba, tenemos que multiplicar la primera diagonal, que sería esto por esto, y restar la multiplicación de la otra diagonal, que sería esto por esto. Entonces, solo hice la matriz 3 veces para poder explicar esto, pero todos los resultados tienen que anotar en orden, en un solo lugar. Y como anotamos aquí arriba, el símbolo del segundo término es negativo, entonces aquí anotamos negativo. El segundo término en este caso siempre va a ser negativo. Luego anotamos el vector unitario que hemos tomado, que sería AY, y dentro del paréntesis la multiplicación de la primera diagonal, sería xz cuadrado. Y restamos la multiplicación de la segunda diagonal, que sería x cuadrado y. Y por último, realizamos lo mismo, una flecha para que se ubiquen. Y por último, realizamos lo mismo con el último término, que sería AZ. De igual manera, tachamos columna, tachamos fila, multiplicamos la primera diagonal y restamos la multiplicación de la segunda diagonal. En este caso, el signo del tercer término es positivo. Entonces ponemos más, copiamos el término que hemos usado ahora, en este caso sería AZ, y el primer término es la multiplicación de la primera diagonal. En este caso z cuadrado por z normal daría z cubo, y se resta la multiplicación de la segunda diagonal. En este caso sería xy. Y básicamente esta sería la forma de resolver un producto cruz. Como pueden ver, el resultado tiene los vectores unitarios, los tres en este caso. Entonces podemos ver que el resultado en este caso es un vector, no es una constante como en el anterior caso. Y la dirección o el sentido va a estar dado por los signos que tomen los vectores unitarios en este caso. Y que si tomamos, digamos, uno en el eje X y otro en el eje Y,
el resultado solo va a tener componente z. O sea, al de estar aquí les va a dar 0. Y al de estar aquí también les va a dar 0. Eso en ese caso de que hagan con x y con y solamente. Por eso, según el resultado que tengan aquí, también van a saber la dirección que va a tener el resultado de su vector resultante. En los ejercicios, por si acaso, no es tan complicado. Normalmente solo tiene hasta 2 componentes, pero no es necesario graficar nada, así que, bueno, no es necesario graficar el vector que hallemos, por lo que en esos casos no va a ser muy difícil. Basta con que sepamos calcular esto, ya vamos a estar listos. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre cómo se calcula el producto cruz? ¿O algún paso que quieran que se repita? ¿Se entiende, Ausi? Bueno, está bien. Entonces, por ahora, esto sería lo que vamos a avanzar solo por la clase de hoy. La siguiente clase, que va a ser el siguiente miércoles, ya vamos a avanzar con la primera ecuación de Maxwell, que sería la ecuación de campos eléctricos, no, la ecuación de Maxwell para campos eléctricos. En este caso sería la ley de Gauss. Bueno, yo creo que vamos a comenzar con esa ecuación la siguiente clase. Vamos a hacer algunos ejercicios. Y si es que ya les dice fecha para su primer parcial, me avisan para si es que tenemos que coser con los temas o hacerlo poco a poco como estaba pensando hacerlo.